Entonces, tu us, mar, baas, bish. ¿Qué otra alternativa conocemos? Bashte. Bueno, vamos a ponerla de este lado. Bashte. Bueno. Hay y wa. Bueno. No sé si conocemos alguna otra palabra alternativa, creo que son todas las que hemos visto. Bien, entonces, si preguntamos con ba'ashte o tu us, no vamos a hacer ningún cambio en el complejo verbal nunca. ¿Sí? Siempre podemos preguntar, por ejemplo, ¿por qué estudias maya? Y no vamos a hacer ningún cambio. Ba'ashte, ¿por qué estás estudiando maya? Ta shoki maya an. Si nos damos cuenta, el complejo verbal está completo. Marcador de aspecto, pronombre negativo, raíz verbal, sufijo dietético ik y pronombre absolutivo de tercera persona del singular. ¿Correcto? Tenemos todos los componentes necesarios para formar un complejo verbal. ¿Por qué estás estudiando? En voz antipasiva. Ba'ashte ta shok. Sabemos que en voz antipasiva no podemos tener objeto directo. Por lo tanto, tenemos que eliminar el pronombre absolutivo de tercera persona singular, el sufijo dietético ik. Tenemos marcador de aspecto, pronombre negativo que indica quién es el sujeto del complejo verbal y un verbo en voz antipasiva. ¿Correcto? El complejo verbal en ningún caso se modificó con ba'ashte. Con tu us, ¿dónde estás estudiando lengua maya? Tu us ta shokik. Por ejemplo, ¿dónde estás estudiando la? El complejo verbal no se modifica para nada. O ¿dónde estás estudiando? Tu us ta shok. Entonces, con ninguna de estas dos palabras va a ocurrir algún cambio en el complejo verbal. ¿Por qué razón? Porque ba'ashte está preguntando por una causa, un motivo. Tu us está preguntando por un lugar. Y nada de eso en realidad afecta la forma en que sucede la acción del verbo. ¿Sí? Es decir, yo puedo estudiar de la misma manera en mi casa, o en la escuela, o en la biblioteca, o donde sea. O puedo tener muchas razones para estudiar. Cualquiera que sea, no va a afectar para nada la acción del verbo. ¿Bien? Cuando preguntamos en incompletivo, voz activa, tenemos que eliminamos el marcador de aspecto, habitual o progresivo. Recuerden, estas reglas solamente aplican para en incompletivo para los aspectos habitual y progresivo. Entonces, si yo quiero preguntar, por ejemplo, vamos a utilizar el mismo ejemplo. ¿Cómo me amarra él? Vamos a preguntar bish u ashike. ¿Cómo me amarra o me está amarrando él? ¿Correcto? Tenemos que eliminar solamente el marcador de aspecto. No podemos eliminar el pronombre negativo, porque si no, no podríamos saber quién está realizando la acción. Esto no nos está preguntando por una persona, o sea, por un sujeto o por un objeto. Nos está preguntando por la forma en la que ocurre esta acción. ¿Cómo él a mí me amarra? ¿Cómo él me amarra? Puede tener ambos valores, habitual o progresivo. Bien. En voz antipasiva ocurre lo mismo. Eliminamos el marcador de aspecto habitual o progresivo. Bish, u, ash. ¿Cómo él amarra? Literalmente, podemos entender este ash como un sustantivo. ¿Cómo es el amarre de él? ¿Cómo él está amarrando? ¿Cómo amarra? ¿Habitualmente o progresivamente? ¿Bien? ¿Dónde está la complejidad? En el aspecto, en el modo completivo. Modo completivo, aspecto completivo.
¿Por qué razón? Recuerden, hay referencia cruzada. Los verbos transitivos, recuerden que los verbos activos son transitivos y la voz antipasiva es una voz intransitiva. Entonces, los verbos transitivos van a recibir un sufijo que normalmente reciben los verbos intransitivos y va a ser el sufijo -il. Los verbos antipasivos, que son intransitivos, van a recibir un sufijo que normalmente reciben los verbos transitivos. El sufijo es -ic. Entonces, si quiero preguntar cómo él me amarró, el complejo verbal no se modifica, solamente tenemos que aumentar el sufijo de referencia cruzada. Vamos a ponerlo así. Entonces, bish, tu, asha, hi, len. ¿Cómo él me amarró? Bish, tu, asha, hi, len. Recordamos que el sufijo a coloquialmente podemos omitirlo. Bish, tu, kashilen. Bish, tu, kashilen. Y en voz antipasiva, bish, ash, na, hik. ¿Cómo amarró? Recuerden que la voz antipasiva de este verbo es ash, na, hik. Pero como agregamos el sufijo ik, ya no podemos agregar el pronombre absolutivo de tercera persona del singular. Solamente aparece si después, inmediatamente después del na, del marcador de aspecto. Pero si hay cualquier otro sufijo, ya no aparece este pronombre absolutivo. Bien. Bish, ash, hik. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, este. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo se verbo ver en maya? Y vamos a ponerlo acá para que sepamos cómo traducir. Tejer, el verbo tejer, hit. ¿Y rebozo? Boch. Entonces vamos a hacer la traducción de esto. Vi cómo tejiste tu rebozo. ¿Quién es el sujeto de la oración principal? ¿Primera persona de singular? Sí, yo. Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis. Este es el sujeto. Este vi es el verbo. ¿Cuál es el objeto? ¿Cómo tejiste tu rebozo? Porque eso es lo que vi. Todo esto es el objeto. Recuerden que un objeto no necesariamente tiene que ser un sustantivo. Puede ser una oración completa. Lo importante es preguntarnos, ¿qué fue lo que vi? ¿Qué vi? ¿Cómo tejiste tu rebozo? Ok, ya sabemos las palabras. Dentro del objeto tenemos otra oración. ¿Quién es el sujeto de la oración? ¿Quién? Sí, tú. Vamos a ponerlo acá. Tú, porque tú tejiste. Tejiste es el verbo y tu rebozo es el objeto. ¿Está claro esto? Ya identificamos las partes de los constituyentes de la oración. Entonces vamos a traducir. Vi. ¿En qué aspecto estamos? Completivo. ¿Cómo? Completivo. Completivo. Entonces, ¿cómo digo yo vi algo? Tin huila. Es voz activa porque tenemos un objeto. Marcador de aspecto completivo, pronombre negativo, fonema eufónico porque el verbo i comienza con vocal. Sufijo dietético a de modo de aspecto completivo y pronombre absolutivo de tercera persona singular que indica que es algo, lo que vimos es él o ella, eso o esa. Bien, entonces vamos a traducir la oración que es el objeto de la oración principal. Vamos a traducir literalmente tejiste tu rebozo. ¿Cómo decimos tejiste? ¿En qué aspecto estamos?
Completivo también. ¿Cómo? Vamos a traducir tejiste tu rebozo, así como está la oración. Sí, pero que no responda solamente a Genaro. Abot. Tejiste tu rebozo. Pero la palabra que está uniendo el verbo ver con la segunda oración es cómo. ¿Correcto? Entonces, este cómo está modificando la forma en que ocurrió esta acción. Por lo tanto, no puede aparecer así el verbo en la oración. ¿Cómo debe aparecer? ¿Qué cambio debemos hacer en el verbo? ¿Qué debemos agregar o quitar para que esta oración pueda tener sentido? No responda a Genaro. ¿Qué pasó? ¿Cómo que? Bueno, tú no eres Genaro. Hay que agregar ese tipo de referencia. Ajá, hay que agregar un sufijo de referencia cruzada. Ah, pero ¿cuál es? ¿Y cuál es? A ver, no podemos confundirnos. ¿El verbo es activo o es antipasivo? No es activo. Es un verbo activo. ¿Cuál es el sufijo de referencia que tenemos que usar? Il. ¿Dónde lo vamos a colocar? Después de aquí. ¿Cómo? Después de aquí. No. Después de a. Bishta, hit ahil, abot. Tinguila, bishta, hit ahil, abot. Vi cómo tejiste tu rebozo. Si la oración fuera, vi cómo tejiste, por ejemplo. Vi cómo realizaste la acción de tejer. ¿El verbo es activo o es antipasivo? ¿Y cómo qué? Vi cómo tejiste. Antipasivo. Es un verbo antipasivo. ¿Cómo decimos tejiste en maya? Hit na. No, tejiste. Tejiste. Hitnahech. 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 Porque tú tejiste. El pronombre absolutivo cumple función de sujeto. Pero yo no puedo decir Tinguila bish hitnahech, porque este bish está afectando la forma en que esta acción sucedió. Tiene que haber un sufijo de referencia cruzada. Es un verbo antipasivo. ¿Qué sufijo debemos agregar? Sufijo i. ¿Y dónde debemos ponerlo? Después de nada. Después de na. Recuerden, para el modo completivo, un recurso mnemotécnico para aprender si tenemos que agregar a o na. Si es voz activa, agregamos a. Si es voz antipasiva, agregamos na. Entonces, si la abreviatura tiene n, agregamos na. ¿Correcto? Entonces, siempre vamos a colocar los sufijos de referencia cruzada después de estas terminaciones. A, que es sufijo detético, o na, que es el marcador de aspecto. Entonces, hit, na, hi, kech. Tinguila, bish, hit, na, hi, kech. Vi cómo tejiste. No estoy mencionando qué en particular. ¿Está correcto?